Vamos a leer del capítulo 2, versículo 23 en adelante, y luego pasamos al capítulo 3. ¿Listos? Aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Lícito quiere decir permitido. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Digamos una vez eso, una vez más eso. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hacían? Callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo los miró Jesús? ¿Contento? ¿Alegre? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los herodianos eran un grupo que servían a Herodes. Ven cómo terminamos una historia en el capítulo 2 y seguimos en el capítulo 3. Es que los capítulos y los números fueron puestos por el hombre, pero la idea del mensaje muchas veces empieza en un capítulo antes. Entonces, hermanos, tenemos ahí que el día de reposo, empezamos leyendo en el capítulo 2, versículo 23, que Jesús iba pasando con sus discípulos. ¿Y cuál era el problemita de los discípulos ahí? ¿Qué tenían los discípulos de Jesús? Lo que muchos de ustedes o yo podemos tener ahorita. ¿Qué tenían los discípulos en ese momento? Hambre. Cortaron espigas. Y vienen los fariseos y vieron a Jesús y le dijeron: mira, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en día de reposo? Y Jesús viene y les responde: bueno, ¿acaso no han leído la palabra? Eso está en la palabra, que cuando David y sus hombres tenían hambre, tuvo hambre, y comieron de los panes que solo el sacerdote podía comer. Entonces, hermanos, los fariseos estaban preocupados por lo que se estaba haciendo en el día de reposo. Estaban molestos por lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús para saciar su necesidad, que tenía hambre. Pero Jesús viene y avanza y les dice en el versículo 27, lea conmigo, del 2. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, yo quiero empezar con esto. Yo quiero recordarme, para que podamos entender esto, yo quiero acordarme del testimonio de la hermana Leicita, que en el tiempo de la pandemia
estábamos aquí 4 días a la semana. Gracias, hermano. De lunes a jueves orábamos. Y la hermana Leicita venía con su enfermedad. De lunes a jueves venía a orar. ¿Sí o no, hermana Leicita? Para la gloria y honra del Señor. Ella venía con su gorrita. Nos decía: hermanos, lo siento, no puedo saludarles. El doctor dice que mis defensas están bajas. Cualquier cosa yo la podría agarrar rápido. Y yo no podía decir: esta mujer tiene toda la razón y derecho de decir, hermano, no puedo venir. Miren cómo estoy. ¿Y qué uno le iba a reclamar a ella? Pero ella venía de lunes a jueves a orar. Y allí estaba ella. Porque ella entendió algo. Y yo quiero que, como ella entendió, entendamos todos nosotros esto: que la oración, los días de oración no fueron, ella no fue hecha por causa de los días de oración. Los días de oración fueron hechos por causa de ella. ¿Qué quiere decir esto? Para su beneficio, no para que la oración fuera carga para ella. ¿Qué pasaba con los fariseos? El día de reposo era una carga para ellos. Las leyes las convirtieron en cargas. Las costumbres que tenían las convirtieron en cargas y querían imponer esas cargas a otros. Y Jesús les dijo: ustedes ponen cargas en otros que ustedes mismos no llevan. Yo quiero aplicar esto para nosotros aquí en la iglesia. El día martes tenemos martes de oración. Y el domingo pasado yo dije que íbamos a ser libres de cargas. Porque hoy yo quiero que tu mente cambie y vea de diferente manera las cosas que se hacen aquí. Los martes que venimos a orar, las vigilias que tenemos, las células que tenemos, fueron hechas para tu bien. Fueron hechas para tu edificación. Fueron hechas para tu crecimiento espiritual. No fueron hechas para ser carga para ti. ¿Se está entendiendo? Porque yo quiero que entiendas. Y cuando yo estudiaba esta palabra, me acordé una vez que yo vine a la vigilia y les dije: no piensen en cuántos días, amén, no piensen cuántas horas vamos a estar en la vigilia. Piensa en el templo, en el lugar. Piensa cuántas horas vas a pasar en presencia de Jesús. No sé si alguien estaba aquí, ¿se acuerda? Pero yo dije: no pienses cuántas horas vas a estar en el lugar. Piensa cuántas horas, cuánto tiempo vas a pasar en presencia de Jesús. El pasar en presencia de Jesús es un bien para mí o para Él. Para mí. Hermano, la hermana Leicita terminó recibiendo su sanidad porque ella entendió que los días de oración eran para su bien y para venir a clamar el poder de Dios que se manifestara, y ella recibió el poder de Dios que se manifestó en su vida. Ella recibió su milagro. Hermano, tú y yo tenemos que venir a recibir también nuestro milagro y lo que Dios tiene para nosotros. Porque esos días y esas actividades que se hacen han sido hechas para tu bien, hermanos. El discipulado, ¿por causa de quién se hace el discipulado? Dígame, ¿por causa de quién se hace el discipulado? Por causa de ustedes, de mí. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer y llegar a ¿qué? A conocer a Dios, y después adorar a Dios, y después servirlo. Esas 3 cosas, Pastor Juan me las enseñaba. Si yo entiendo que las cosas que Dios ha hecho, la palabra dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y si Jesús está en mí, todo lo que es para Él es bendición para mí también. Pero los fariseos tenían este problemita. Ellos iban y sus ojos veían cosas y decían: esto no es de Dios. Eso que pasó es pura cosa.
Los fariseos empezaban a ver. ¿Por qué? Porque en ellos no había amor. Ellos no había preocupación por las personas. Y en Jesús, ¿sabes a quién le importa Jesús? Tú y yo le importamos a Jesús. Jesús murió por ti y Jesús murió por mí. Mira, pero es que ahora pasó algo de que nosotros teníamos planeado cantar la alabanza, 3 alabanzas y después otras 2 que eran totalmente diferentes a las que cantamos hoy. Pero ¿por qué cambió el programa el Señor Jesús? ¿Por qué cambió el programa el Espíritu Santo? Por tu causa, por tu bien. Porque Él quería hacer algo diferente. ¿Cuántos quieren que aquí en esta iglesia se haga el mover del Espíritu Santo y no el del hombre? Queremos que se haga el mover del Espíritu Santo y no el del hombre. Queremos que en la vigilia sea el mover del Espíritu Santo y no el del hombre. Queremos que en las células sea el mover del Espíritu de Dios y no el del hombre. Y así en cada reunión que podamos tener o en cada acto en tu vida que acontezca, hermano y hermana. Pero ¿cómo puedo conseguir eso yo? Pregunte, diga conmigo, ¿cómo puedo conseguir eso? Diga conmigo, ¿cómo puedo conseguir eso? Mira, Jesús les dijo en el versículo 28 del capítulo 2:28. Por tanto, lea conmigo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, diga conmigo, Señor, aún del día de reposo. Entonces en el día de reposo se hace lo que Jesús dice. Así es como podemos conseguir que en nuestro mover, que en nuestras actividades sea el mover del Señor haciendo. Si hacemos a Jesús el ¿qué? El Señor de las actividades que tengamos. Porque si Jesús no edificare la casa, en vano trabajan. Por más que Padre, pero se hace lo que yo digo, no pasará nada. No acontecerá nada. Y yo no quiero que pase lo que yo quiero. Yo quiero que acontezca lo que el Espíritu Santo quiere y conoce de ti que necesitas. Yo quiero eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer al Señor, a Jesús, Señor de cada actividad. El Señor de tu vida. Ok. ¿Qué es lo bueno de hacer al Señor Jesús, el Señor de mi vida, para que me dirija? Mira lo que pasó. Ya hablé del ejemplo de la hermana Leicita, que es local, aquí. Ella entendió que lo que se hace aquí se hace para beneficio de ella y ha recibido muchos beneficios para la gloria de Dios, y que me alegra mucho que siga recibiendo y que sigan recibiendo todos también en el nombre de Jesús. Mira cómo Dios cambió las cosas. El Espíritu Santo cambió las cosas. Quiero que la palabra misma explique. Hechos capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mira, donde ella empezaba a la novena, nosotros a la octava. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. Mira qué bonito el nombre del templo, o la puerta, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, mira, no tengo plata ni oro, déjame entrar al templo. ¿Digo así? No tengo plata ni oro, así que te dejo aquí, me voy. ¿Dijo así? ¿Qué dijo Pedro entonces? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Wow.
No había acontecido eso en el culto de oración antes de eso. Y ese hombre que estaba ahí había sido un montón de veces visto por los fariseos. Pero pasaba, ¿qué? Desapercibido. ¿Por qué? Porque no había amor hacia las personas. No había bondad hacia las personas. No había misericordia hacia las personas. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo no hemos entrado así al lugar viendo despectivamente a alguien? Podría ser. Necesitamos que Cristo nazca en nosotros realmente para poder tener amor hacia las personas, porque Jesús ama. Mira cómo cambió la costumbre de la oración en el templo, de solo llegar y entrar e irse, a que darle al necesitado lo que él esperaba. Más bien lo que él necesitaba, porque él quería dinero. Más lo que Dios da es algo mucho mejor. Él le dio la sanidad y el hombre se paró. Él no le dio una momentánea o algo. Toma, aquí está $20. Los $20 se acaban y después vuelve el problema. Pero ahora él podía caminar. Hermanos, ¿quieres que Dios cambie el mover de esta iglesia? Yo quiero. Yo quiero ver el poder de Dios manifestado en tu vida y en mi vida también. Yo quiero ver sanidades aquí. Yo quiero ver restauraciones aquí. Yo quiero ver gente llena del Espíritu Santo. Yo quiero ver los frutos manifestados. Los frutos del Espíritu: bondad, gozo, mansedumbre, paz, bondad. Eso mostraron estos discípulos ahí. Amor, bondad, dándole la mano al paralítico, rompiendo, ahorita entro, porque Jesús, el Espíritu Santo, está haciendo algo aquí. Y ese hombre de ahora en adelante podía entrar también al templo a orar. Hermanos, los beneficios de la oración para mí. Mateo 26:41. Todo lo que fue creado, todo lo que fue mandato de Jesús, Él dijo orad. Pablo decía orad en todo tiempo. Cuando dice orad, eso se convierte en un mandamiento. Tenemos el mandamiento de orad. Mateo 26:41. Cuando entiendo que el principio de la oración, cuando entiendo que la oración fue establecida para mi beneficio, se quita, se deja de ser una carga y se pasa a convertirse en lo que realmente una bendición para mí. Mateo 26:41. Búsquenlo en la Biblia, porque en la media quizás hay problemas, ¿ok? Hay problemas técnicos, eso pasa. Así que busquen en su Biblia. Mateo 26:41. ¿Qué dice? Mateo 26:41. Velad. Mateo 26:41. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Es beneficio para mí la oración? ¿Es una carga o un beneficio? Es beneficio para mí. Pero la correcta oración, acuérdense, el sábado no era el problema. Es que los fariseos se adueñaban de las leyes, se adueñaban de esas cosas. Y los fariseos oraban también. Todos aquí muchas veces oramos. Pero para que se convierta en bendición para mí, tiene que ser la oración de manera correcta. Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 18, 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Lo tenemos? La parábola del fariseo y el publicano. Dos personas orando ahí. Pero vamos a entender la manera correcta de orar para que sea de beneficio a nosotros.
Leamos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mira, iban a orar al templo, pero confiaban en ellos mismos. El que viene a orar es porque depende y confía en Dios. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano, pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: oh Dios, te doy gracias. Oh, agradecido él. ¿Pero por qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ah, Señor, también te digo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa. ¿Cómo descendió? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién regresó con el beneficio de la oración correcta? El pecador, el publicano. La oración fue instituida por el Señor, pero también nos enseña a orar y a usar la oración de manera correcta, no para jactarse de quién soy yo. Los fariseos se jactaban de que ellos guardaban las cosas, pero en realidad no les interesaba el bien de las personas. A Jesús nos dejó todos estos mandatos porque a Él le interesa el bien de nosotros. Y Él sabe que si la oración la usamos como un medio de comunicación con el Padre, entonces estaremos bien. No como un medio para enaltecerme: oh, yo oro tanto y esto y lo otro. No, no es para eso la oración. Otra de las cosas que los fariseos cuestionaban a Jesús: ¿por qué no oran? ¿Por qué no ayunan? Le decían. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué no ayunan? El ayuno también fue dejado para mi beneficio. Pero vamos a entender entonces el verdadero ayuno. Isaías 58, del 1 al 12 vamos a leer. Isaías 58 del 1 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunás, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí, que de día se aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien, versículo 6 estamos, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar, ¿qué? Ahí empiezan los beneficios del ayuno para mí.
¿No es más bien que el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hasta ahí vamos a leer. Mira, pero ¿qué le decía Jesús en Mateo 6:16? Vamos a Mateo 6:16. Mateo 6:16. Con el tema del ayuno. ¿Lo tenemos? Cuando ayunéis, no seáis austeros. Austeros significa severos. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. El verdadero beneficio. Hermanos, no seamos como los fariseos. Ya no estemos así. Dios creó las cosas para mi bien. Dios creó las cosas para tu bien. No tengas todo lo que Dios ha establecido como carga. Recíbelo como algo que Dios te ha dado para tu bien y tu beneficio. El hombre no fue hecho, dijo Jesús, por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Los fariseos hacían esto. Decían a otros, guárdenlo. Pero Jesús les dijo, hey, si ustedes se les va una oveja en un hoyo, ¿acaso no la van a ir a sacar? La van a ir a sacar. Los fariseos pues Jesús les dijo que eran ávaros, así que no iban a dejar perder una oveja. La iban a ir a sacar. Entonces, hermanos, todas estas armas que Jesús nos dejó, principios, días, actividades que hacemos aquí, no dejes que nadie te las corrompa. La Biblia dice así: las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Alguien puede venir y unirse a otro que tiene la misma mentalidad tonta, y puede hacer como en el versículo 6 del capítulo 3 de Marcos 3, versículo 6. Hacen unidad con otras personas. Los fariseos, en el versículo 6 del capítulo 3 de Marcos, tomaron consejo, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Mira, personas que ni se llevaban bien. Los herodianos con los fariseos no se llevaban nada de bien. No tenían las mismas creencias. Pero cuando se trataba de hablar mal de Jesús o de querer destruirle, eran best friends. Eran los mejores amigos, con tal de destruir a Jesús. ¿Por qué? Mira, Jesús les hizo una pregunta en el versículo 4. Él les dijo: ¿es lícito, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué estaban pensando los fariseos en ese momento? Quitarle la vida a Jesús. ¿Y cuál era el problema de ellos con los discípulos de Jesús en la historia anterior? Que estaban comiendo en día de reposo, que estaban cortando espigas. Y ellos en su corazón
queriendo matar a Jesús. Mira, ¿qué está en tu corazón cuando se están desarrollando las actividades aquí en la iglesia local? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué estás pensando o qué estás planeando? O si después te vas por ahí, te unes con los herodianos y planeas y hablas. Porque algo no te gustó. No es lícito eso, no es permitido eso. Todas las cosas fueron hechas para tu bien. Jesús instituyó todas esas cosas para nuestro bien. Pero para usarlas para nuestro bien, tenemos que tener amor en nosotros. Si no, las vamos a usar simplemente para jactarnos de lo que hacemos. Largas oraciones, ayunos de 7 días o de ese cuántos días. Pero dice la palabra, podemos tener la fe para decir a este monte, quítate de aquí, pásate para allá. Pero si no tengo amor, ¿qué dice la palabra que soy? Nada. No soy nada, dice la palabra. Podemos tener fe para grandes cosas, pero si no hay amor para mi prójimo, porque Jesús te ama y me ama a mí también. Por lo tanto, en nosotros tendría que estar el amor, pero si no hay el amor en mí, y de hecho, el amor no está en el hombre, por eso Jesús entra en nosotros, para que Él pueda amar por medio de mí. Él es el que puede amar por medio de mí. Él es el que puede perdonar por medio de mí. Él es el que puede hacer eso. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Pero Jesús también se enoja. Versículo 5. Del capítulo 3 de Marcos. Mira, en el 4. Mira en el 4. Y eso es lo tremendo lo tremendo con los fariseos. Y Él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hicieron? Callaban, no decían nada. Jesús les hizo una pregunta lógica, pero ellos callaban. Pero callaron ahí. Mas cuando salieron, ¿qué hicieron? Planear de cómo destruir a Jesús. Versículo 5. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque para los fariseos, la prioridad para ellos eran las leyes más que las mismas personas. Y para Jesucristo, la prioridad era la persona que estaba ahí con la mano seca, con la mano tullida, dicen otras versiones. Jesús, cuando entró a la sinagoga, sus ojos fueron al hombre que estaba enfermo. Y los ojos de los fariseos fueron al ministro, que era Jesús, para ver qué iba a hacer en el día de reposo. Hermanos, si para ti y para mí las prioridades son otras y no son las de Jesús, Jesús nos mira con enojo. Jesús nos mira con enojo y se entristece por la dureza de tu corazón y mi corazón. No quieres tener enojado a Jesús. Él es lento para la ira y grande misericordia. No quieres tener molesto a Jesús. Yo que tú, y me humillaba y ablandaba mi corazón y reconocía y le decía al Señor, Señor, he aquí, he sido como un fariseo, simulando que me gusta y estoy preocupado porque las cosas se hagan bien en la iglesia y esto y lo otro, pero en mi vida personal un desastre. No cumplo, hago cumplir a otros, pero no cumplo yo. Hago ir a otros, pero no voy yo.
Hago estudiar a otros, pero no estudio yo. Aconsejo a otros, no sigo consejo yo. Pero si hay algo que es para mi beneficio, allí estoy yo. Y cuando hablo de beneficio, no es beneficio bueno, sino lo que el mundo quiere. Hermanos, tenemos que hacerse a Jesús el Señor de todas las cosas que hacemos. Y entonces podremos ver que acontecen y pasan cosas diferentes. Si no, te digo, tu célula, los martes de oración, tu vida personal va a pasar igual por el resto de la vida. Y vas a ir en la vida dando círculos sin llegar a ningún lado. Sin llegar a ningún lado. Haz a Jesús Señor de tu vida, hermano. Haz a Jesús Señor de las actividades que hacemos. Hagamos al Señor Jesús Señor, porque Él dice: aún soy, en el versículo 28 de Marcos 2, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo quiero que Jesús sea el Señor del día martes de oración. Yo quiero que Jesús sea el Señor de las vigilias, el Señor de las células, el Señor de tus reuniones que haces con tu familia. Hazlo, Señor, hermano. ¿Qué quiere decir Señor? Que tiene ¿qué? Autoridad. Y en las reuniones necesitamos a alguien de autoridad. ¿Y quién es el que tiene autoridad? Jesús. Si Él está aquí, entonces acontecerá algo. Aunque a los fariseos les moleste. Necesitamos que la autoridad de Jesús domine todas las áreas y actividades que acontecen en ICC y en tu círculo, en tu familia, en el nombre de Jesús. Y entonces podremos ver la gloria de Dios, hermanos. Y ya no vamos a ir por ahí diciendo: ¿por qué se hace esto? Mira el fariseo. Una de las características del fariseo: cuestiona. ¿Por qué hacen esto tus discípulos en día de reposo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y ellos no cuestionaban. Ellos no preguntaban con un espíritu de saber. Ellos cuestionaban con tal de acusar. El fariseo acusa, pero mientras es juzgado, mira, otro acto precioso de Jesús está en el de cuánto Jesús le importas tú y le importo yo. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3 de Marcos, vea el versículo 20 y 21. Marcos 3, 20 y 21. Mira. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Sabes de quién están hablando ahí que estaba fuera de sí? De Jesús. Los familiares, cuando vieron que Jesús aún ni tenía tiempo para comer por hacer el bien, se lo querían llevar. ¿Sabes qué otras traducciones dicen? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está loco. Así decían de Jesús los mismos familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no se cansaba ni se cansa de hacer el bien. Él hacía el bien al que se le acercaba. Él hacía el bien al que clamaba su nombre. Hijo de David. Él hacía el bien al que estaba allí. Él lo miraba y hacía el bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba en él. Y esto es lo importante. Cada uno hace lo que está en uno. Nadie puede hacer el bien si no está el bien en él. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, ¿qué dice Jesús en el versículo, volviendo a la historia, en el capítulo 3 de Marcos, versículo 4?
Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Bueno, la respuesta es: depende. ¿Depende de qué? De lo que está en tu corazón. En el corazón de los fariseos estaba hacer el mal. En el corazón de Jesús estaba hacer el bien. Todo corazón que planea con malicia algo en contra de su hermano o su hermana, déjeme decirle que en usted está el hacer el mal. El hacer el mal. Pero todo aquel que hace algo para bien del otro sin esperar nada a cambio, gloria a Dios. Usted tiene a Jesucristo. Cuando no hace planes con malicia, pero en la iglesia dice gloria a Dios. ¿Sabe el problema? Aprendemos cultura de iglesia. ¿Qué es cultura de iglesia? Los hermanos dicen, cuando te digan Dios bendiga, tú dices Dios bendiga. Cuando en el altar digan quién vive, uno responde. Y cuando digan ya su nombre, bendiciones siervo, bendiciones varón. Eso se llama. Y cuando pongan las letras, porque no me las conozco, de las alabanzas canto, y cuando hay que levantar las manos las levanto. Eso se llama cultura de iglesia, pero sin tener al dueño de la iglesia dentro de mí. Los fariseos tenían cultura. Es sábado, ya viene el sábado, ni modo. Pero hay que representar el sábado bien, según ellos. Hay que respetar esto, hay que respetar lo otro. Pero en sus corazones planeando muerte. Y Jesús les pregunta: ¿qué es permitido hacer en día de reposo? ¿El bien o el mal? Bueno, no respondieron. Pero al final salen los frutos de ellos. Una vez los fariseos le dijeron a Jesús: hey Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Mira lo que cuestionaban. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos antes de comer? ¿Por qué quebrantan las tradiciones? Y Jesús les termina diciendo: hey muchachos, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón, eso contamina. Mira, ¿qué sale de tu corazón, hermano? Porque en esa misma palabra dice Jesús: porque del corazón, dice, nacen los malos deseos, los falsos testimonios, homicidios y un montón de cosas más. Porque del corazón. ¿Y qué estaban planeando los fariseos ahí? Un homicidio. ¿Cómo destruir? Pero estaban preocupados por el día de que estaban comiendo. Ellos hacían caminar una milla a otros y ellos no caminaban nada. ¿Cuántos duros de corazón están aquí? Aleluya, Padre, vamos avanzando. Puro corazón blando. Está bien que no respondas, pero si en tu corazón sabes que hay un corazón duro, hoy puedes pedir perdón. Hoy puedes pedir perdón al Señor, porque el Señor que está aquí no está para juzgarte, está para darte la mano y ser como aquel fariseo precioso, Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche y le preguntó: ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y se le explicó: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Nicodemo se convirtió? Tal parece que sí. Seamos como ese fariseo que se acerca a Jesús realmente, no para preguntarle con malicia, sino para preguntarle para un cambio de vida realmente. Y en tu corazón las prioridades van a cambiar. ¿Sabes cuáles van a ser las nuevas prioridades? Hacer el bien como Jesús hace el bien. Hacer el bien. Ninguno, dijo Pablo, piensa en su propio bien, sino en el del otro. Jesús hacía bien a donde iba. Sanaba enfermos,
libertaba endemoniados. ¿A dónde iba? Y Pedro y los discípulos, a donde iban, hacían el bien también. Pero ¿quiénes hacen eso? Diga conmigo, discípulos. Solo discípulos. No oyentes. No asistentes de iglesia. No gente de cultura de iglesia. Dios le bendiga, hermano, y allá afuera comiéndose a medio mundo, planeando cosas. No. Discípulos son los que hacen el bien que vieron hacer a su maestro hacer. Jesucristo dijo: todo lo que yo hago, ¿a quién he visto? Es lo que he visto al Padre hacer. Y Jesús veía al Padre sanando en día de reposo. ¿Qué iba a hacer Jesús? Sanar. Una ambulancia, la ambulancia va en la calle. Así le hace la ambulancia. Va en la calle y ¿qué hacen los carros, hermano? Se apartan. Si esos carros no se apartan y los ve un policía, los felicita el policía, le da un ticket por no abrir paso para que pase la ambulancia. Llega la ambulancia y el semáforo está en rojo. ¿Y la ley qué dice? El semáforo rojo, tienes que detenerte. Pero la ambulancia lleva una emergencia, lleva adentro que una vida. Entonces la ambulancia ve el semáforo rojo, para un momento y los carros entienden que tienen que parar todos para que él pase. ¿Rompió la ley la ambulancia? ¿Rompía la ley Jesús cuando sanaba en sábado? No. Él veía una emergencia. Y la ambulancia tiene ¿qué? Autoridad. ¿Por qué no rompe la ley la ambulancia cuando se cruza en rojo? Porque tiene autoridad. ¿Por qué un bombero que va, hay un incendio y se pasa el semáforo rojo, rompió la ley? No. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. El policía, lo mismo. Pero quien no se aparta, pero quien no se aparta para que se haga el bien a otro, es castigado y es visto con enojo de parte de Jesús. ¿Quieres que Jesús te vea con enojo, hermano? Si no quieres entrar, deja a otro entrar. Hermano, ya no corrompas las buenas costumbres de alguien más. Si tú no quieres entrar, no entres. Dios quiere que entres. Dígame si con alguien aquí no ha tenido Dios misericordia y paciencia. Conmigo la ha tenido. Él quiere que entres. Pero los fariseos, dice la palabra, ustedes no entran ni dejan a otros entrar. Al que está, dice, con la cabeza medio salida del suelo, ustedes terminan de hundirla, decía. Hermanos, Jesús quiere que entres. Y deja que se haga el bien a otro. Y no vayas allá afuera. No te sientes en tu mesa a juzgar. Jesús quiere hacer el bien a ti. Ponte sobre tus pies, hermano y hermana. Así como la ambulancia tiene autoridad para pasarse la luz en roja sin romper la ley, así Jesús tiene autoridad para hacer lo que Él quiera en cualquier día y con quien Él quiera. Yo tendré misericordia, dice el Señor, con quien yo quiera tener misericordia. Entonces las cosas se hicieron para mi bien. Pero para yo tener el completo bien, tengo que hacer a Jesús Señor de todo. Y así acontecerán las cosas en el nombre de Jesús.